Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:35 AM en toda la República Argentina, 15:05, temperatura de teléfono celular a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Saludo ya a este gran equipo. Hola Barbie. Buen día. Hola Ele. Buen día. Hola Euge. Buen día. Hola Mauro. Muy buenos días. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en un rato, por supuesto, los datos del Servicio Meteorológico, los datos del tránsito con Romy y Ezequiel, que también, por supuesto, forman parte de esta gran familia. Estamos en 979now.com para todo el mundo a través de internet, nuestros canales oficiales de Twitch y de YouTube, @979now. Las redes también llevan esa denominación, @979now. Nos pueden ver por tele en el canal 85 de Flow y en el 21.1 de la TDA. También está disponible nuestra aplicación para Android y para iOS, donde lo pueden ver, escuchar y también escuchar las canciones sin las restricciones que tenemos en YouTube. Y nuestro WhatsApp, por supuesto, para dejar mensajes, el 11 80 600 979. Se puso picante la discusión entre nuestros oyentes en YouTube, nuestros seguidores en YouTube, en el chat. ¿Qué les pasó? Se están tirando con de todo. Pero forma parte del debate. Está perfecto, está muy bien. No lo digo en tono crítico ni peyorativo. Obviamente que lo veo y no tengo absolutamente nada que hacer, no tengo que intervenir en absolutamente nada. Es una dinámica que les corresponde a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, que se apasionan con algunas cosas que decimos, posturas, declaraciones, contexto, y es saludable. Así que... Ay, me da curiosidad ahora. Ya. Puedes leerlo. Puedes leerlo. Y está muy bien que así sea. Forma parte de esta participación del público, que además cada uno es su propio medio a la hora del arroba, sea con el nombre, con el apodo, con un seudónimo, con lo que sea. Está muy bien. Mauro Embe, ¿cuál es el tema más importante de la agenda internacional? Habíamos dicho que si bien la situación en Medio Oriente se había calmado un poco y que después de la reprimenda de Trump al propio Netanyahu, que fue confirmada por Trump, eso todo lo que le dijo, sos un loco, un maldito loco y todo lo demás, un ataque, una noche bastante intensa, sobre todo porque Irán atacó Kuwait directamente con un ataque al aeropuerto y que dejó al menos un muerto, cosa que es una escalada real y bueno, automáticamente el precio del Brent empezó a subir, así que vamos a analizar cómo va a seguir en los próximos días la situación en el Medio Oriente. Eugen. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que van a enviar otro proyecto de ley al Congreso para hacerle cambios a la ley de inocencia fiscal. ¿Cuál es esa ley? La de los dólares debajo del colchón. El gobierno está viendo que la primera ley no tuvo mayoritariamente éxito, tenemos los números para discutirlos, y quiere que la remonetización y el uso del bimonetarismo con los dólares en la calle sea con los dólares de ahorristas por un lado y por el otro lado de quienes estuvieron evadiendo impuestos por tenerlos ahí abajo del colchón. Así que vamos a charlar cuáles son los cambios que quiere introducir el gobierno y cuál es la expectativa. Ele. Hoy les voy a hablar de algo que nos pasa a todos. Cuando perdemos tiempo en cosas como estar horas y horas con el celular para evitar hacer algo importante. Tenemos que hacer algo importante, estudiar, terminar un trabajo, un informe, lo que sea, pero perdemos tiempo con el celular para evitar eso. Así que les voy a enseñar un término nuevo que es la dopamina evitativa, que está científicamente estudiado de por qué nos pasa eso. No es un problema que tenga uno, sino que es algo que científicamente tiene una respuesta. O sea que ya no hablamos de procrastinación. No, ahora hablamos de dopamina evitativa. O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás procrastinando? No, tengo dopamina evitativa. Genial. Barbie. Se pudrió todo, anoche. ¿Qué pasó? En la entrega de los premios Sur, nuestros Oscar, más allá de los homenajes, las emociones y todo, hubo silbatinas, abucheos, silbidos. A Mariano Con y Gastón Duprat, dos de los directores que estaban... Bueno, no estaban por esta película, sino que estaban homenajeando a Luis Brandoni. Se pudrió todo, así que después les voy a contar lo que pasó, porque no es habitual que suceda en el marco de una entrega de premios, en donde todos están abogando por el cine nacional, etcétera. Pero bueno, acá había dos bandos totalmente definidos.
La grieta. La grieta, ¿viste? La polarización intensa. Sí. Correcto. Bueno, 10:40 en toda la República Argentina. Vamos a actualizar Roland Garros. Hoy arranca las finales de la NBA. Contra los New York Knickerbockers están los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama. Primer juego es en San Antonio, que tiene la ventaja de la localidad por haber terminado con mejor registro durante la temporada regular. Curiosamente, la última final de los Knicks había sido en 1999 contra San Antonio. El equipo pre-Manu, pre-Tony Parker, que tenía ya a David Robinson y a Tim Duncan, además de John Elliott, el generalísimo Avery Johnson, y el técnico era Greg Popovich. Así que los Knicks vuelven a las finales de la NBA a 27 años de la última, ante el mismo rival, ante San Antonio. Hay mucha expectativa en New York, el principal mercado de la NBA junto con Los Ángeles, que no gana un título desde 1973, con Monroe, Walt Frazier, Willis Reed, Dave DeBusschere, estaba Phil Jackson en aquel equipo dirigido por Red Holzman. Bueno, es realmente llamativo que una franquicia como los Knicks hayan ganado su último título hace 53 años y que hayan jugado pocas finales, pues jugaron en el 94, año de Mundial en Estados Unidos contra un equipo de Texas, a lo que pasa ahora. La diferencia es que es San Antonio y no Houston. El equipo dirigido por Pat Riley, que pierde contra los Rockets de Rudy Tomjanovich, y ese gran duelo de pivots entre Patrick Ewing y Hakeem Olajuwon. Y la del 99, o sea, no jugaron muchas finales, jugaron 2 nada más en esos 53 años que llevan sin salir campeones. Pero el primer partido es en San Antonio y los Spurs tratarán de dar el primer golpe ante unos Knicks que hace muchos días no juegan, porque ganaron sus últimas 2 series 4-0. Y la de San Antonio con Oklahoma duró un par de partidos más. Así que hoy tenemos finales de la NBA y por supuesto estaremos contando novedades del seleccionado argentino. Ya apunta un equipo para el primer amistoso del 6 de junio ante Honduras, con algunos futbolistas que pueden aprovechar la oportunidad y mandarle un mensaje al entrenador de: hey, no sé si voy a estar entre los 26, pienso en Capaldo, por ejemplo, pero en el caso de que Molina y Montiel, alguno de los dos, no se recupere, estoy disponible. Mientras el parte médico es favorable, porque hay algunos jugadores que ya se entrenan normalmente con el equipo. Así que en un ratito vamos a hablar de todos estos temas y, por supuesto, toda la agenda política, económica, internacional, de espectáculos y de información general aquí en No Somos Nadie.
10:47 en toda la República Argentina. Vamos a saber cómo está el tránsito a esta hora con Romina Winer. Hola Romy, buen día, bienvenida a No Somos Nadie. ¿Cómo va todo? Buen día, Juan Pablo. Bueno, es una mañana donde está muy colapsada todo lo que es la autopista Perito Moreno. Más temprano hubo un choque en sentido al centro, a la altura de Villaluro, y esto está generando demasiada congestión. Recién lo acaban de liberar, pero el tránsito sigue con demoras. Además, muy lenta la Panamericana desde Martínez para ingresar a General Paz, y siguen los retrasos fuertes en la autopista de Lepiane, sobre todo en el enlace con 25 de mayo rumbo al centro porteño. Hoy es un día clave porque se viene la marcha de Ni Una Menos, y de hecho ya está cerrado el tránsito a la altura de Combate de los Pozos, detrás del Congreso de la Nación. La concentración fuerte va a ser a las 17 horas en el Congreso, y va a haber todo un sector que va a estar afectado, como el corredor Callao-Entre Ríos. Además, en estos momentos ya hay un grupo de manifestantes que se encuentran sobre la Plaza de Mayo, a la altura de la pirámide. No están cortando el tránsito, pero ya se están apostando en el lugar. Y previo a las 17 horas se espera la concentración de la CGT en Irigoyen y Solís. Todo esto va a desencadenar en el acto a las 17 horas frente al Congreso, pero te digo que ya después de las 12 del mediodía, todas las inmediaciones al Congreso de la Nación van a ser imposibles. De hecho, todo el perímetro que va desde Callao Entre Ríos hasta la zona del Bajo, entre Avenida Belgrano y Corrientes, va a ser complicado desplazar. Uy, se cortó, Romy. Se cortó. En un ratito vamos a dar algunos datos respecto de lo que hoy sirve de contexto para la movilización del llamado colectivo Ni Una Menos, que viene convocando esta movilización desde hace 11 años, a las 5 de la tarde, frente al Congreso, bajo el lema vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Más allá de que el desendeudado tiene que ver con una cuestión estrictamente política, creo que todas las movilizaciones tienen un componente político. Hay dos caminos. Uno, indignarse por esa politización. El otro, mencionarla y saber que no es lo más importante. Porque también, si vos ponés el foco en esa politización y en ese desendeudados en lugar del vivas y libres, estás buscando, si querés, una debilidad o algo que no tiene que ver con el Ni Una Menos, como para descalificar la marcha. Me gusta que aparezca el desendeudados. La respuesta es no, pero no voy a descalificar la marcha. Me parece que la marcha es mucho más importante y trascendente por los números que tienen que ver con la cantidad de feminicidios que tenemos en la Argentina. Y ese es el foco, detenerse en algo que evidentemente forma parte de una politización y descalificarlo a partir de eso es, creo yo, no entender la dimensión del problema y del drama que atravesamos cuando las mujeres son asesinadas solamente por esa cuestión de género, por ser mujeres. Tengo a Ezequiel. Ezequiel, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo, equipo? Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos muy bien con la temperatura, Bien. 15,5. Sí. Esto ya se fue de la primera docena, esa segunda docena estamos. Sí, estamos en 15,5 y la máxima va a llegar a los 18 grados hoy. Vamos a tener una linda jornada y a disfrutarla, porque bueno, en los próximos días, si bien las temperaturas no van a bajar, van a ser muy agradables. Decíamos ayer que el pico puede llegar el viernes con una máxima de 20 grados, pero empieza a haber algunas condiciones de inestabilidad. Mañana ahí empieza a haber alguna chance baja por ahora de una precipitación, el viernes también. Igualmente, la mayor probabilidad de lluvias va a llegar el fin de semana. Lluvias y seguramente tormentas también a partir por lo menos de la tarde del sábado y gran parte del domingo. Así que ya les adelanto que el fin de semana va a estar comprometido con las precipitaciones. Para las próximas horas, alerta por lluvias y tormentas. Esto va a ser sobre el sur bonaerense de la provincia de Buenos Aires, hablo, y también el este de La Pampa. A partir de mañana, lluvias y tormentas fuertes allí. Muchas gracias, querido Ezequiel, un abrazo. Hasta luego. Habrá marchas, además de la movilización frente al Congreso a las 5 de la tarde. Salta, Neuquén, Rosario y el listado sigue.
En Córdoba se pide el jury para Raúl Garzón, el fiscal del caso de feminicidio de Agostina Vega, y la renuncia del ministro de Seguridad Provincial, Juan Pablo Quinteros. La marcha ya estaba planeada, pero se amplifica en urgencia frente a esta conmoción generada por el caso de Agostina. Ayer se cumplieron 3 años de la desaparición de Cecilia Strisovsky en Chaco. Un feminicidio con condenados de la política o vinculados con la política muy importantes, el clan Sena, pero sin la aparición del cuerpo de la víctima. Las cifras que hay en la Argentina de aquella primera marcha en 2015 dan cuenta de que en el país hay un feminicidio cada 30 a 31 horas. Números anuales que van fluctuando. Por ejemplo, en los últimos 2 años, las cifras de la Corte marcan un descenso, pero siempre hay al menos 200 víctimas por año. Hay otro parámetro que es el Observatorio Lucía Pérez. En lo que va de este año, según este observatorio, ya hubo 95 feminicidios y travesticidios, 95 tentativas de feminicidios, 66 chicos quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes, 97 marchas se hicieron para pedir justicia. Saco esto de un reglamento que hizo Flor Harfon para su newsletter de primera mañana en Cenital. Flor Harfon, compañera y amiga de muchos años, le mando un beso enorme. 60 funcionarios fueron denunciados por violencia de género, 59 mujeres y niñas fueron reportadas desaparecidas y hay 5 crímenes en investigación sospechados de feminicidios. Feminicidios es cuando a una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Y hay un informe del Observatorio de las Violencias de Género que se llama Ahora que sí nos ven, junto con la Universidad Nacional del Delta, que dice que desde la primera marcha en la Argentina hubo 3.205 feminicidios. En promedio, un feminicidio cada 30 horas. Datos de distintas fuentes, números de la Corte, del Observatorio Lucía Pérez y de otro observatorio de la violencia de género, Ahora que sí nos ven. En este contexto creo que es lo que es más importante, más allá del desendeudados que puede incluir el eslogan de la convocatoria de la marcha de hoy. Déjame decir algo claro. sobre esto. Hay algo que se ve en todo esto que estabas relatando recién, que es que primero no hay una estadística oficial, algo que es un reclamo desde siempre. Como decías, tenés estadísticas de la Corte, que son los casos que se fueron a juicio, estadísticas de observatorios que juntaron las denuncias que se denunciaron como femicidio, porque es una situación tan compleja que tiene tantas aristas desde sociales, económicas, políticas, de por sí, de la crianza de nuestros hombres y mujeres en la sociedad básicamente, y de cómo nos tratamos al seno familiar, que no siempre se denuncian como un femicidio o como violencia de género. Y muchas veces las denuncias no son aceptadas, porque son tantas las trabas que las denuncias de violencia de género tienen para ser aceptadas y ser creídas, que hay muchos homicidios que ni siquiera llegan a ser caratulados como femicidios. Y por eso los números nunca llegan a ser del todo exactos. Por eso. Y el mote de desendeudadas entiendo que tiene que ver con una cuestión de que si se le aplica una visión, una perspectiva de género a la situación económica y vas a los números de la pobreza, ves que hay mujeres sobrerepresentadas en los números de la pobreza, y hoy con una situación de morosidad y de endeudamiento muy grande de las familias para los consumos, tiene que ver con eso. Después, bueno, se le aplica la marcha también porque lleva, como hay una marcha que tiene mucha visibilidad, en un contexto en el que todos los días hay una mujer asesinada cada 30 horas, que va cambiando un poco el número, pero lo cierto es que la situación sigue estando, ¿no? Más allá de que sean 2.49, que sean 3.39 al otro año, siguen estando. Es un poco como para también plantear todos las aristas que tiene este problema, que es tan complejo, ¿no? Que tiene todos estos sectores que inciden en que después termine en la peor cara de la violencia y en la peor cara de la violencia, de justamente los femicidios. Los femicidios, eso. Porque siempre se habla de femicidios y siempre se pone un número, pero el femicidio es el punto final, donde ya no hay retorno. Pero para llegar al femicidio pasaron un montón de cosas previas, en un desbalance entre el trato a la mujer y el trato al hombre, en un desbalance a nivel económico, entre los sueldos que de una mujer y de un hombre, y una violencia sistemática en distintos
ámbitos de la vida que no llegan a tener nunca la visibilidad necesaria para que realmente haya un cambio. Porque hace 11 años que fue la primera manifestación pidiendo que no nos maten más y sin embargo no hay políticas públicas que realmente hagan frente a esa problemática. Porque la política pública sigue siendo ir a denunciar, cuando vas a denunciar no te creen, cuando lográs que te crean te dan un botón antipánico, que cuando encontraste el botón antipánico y lo presionaste ya te mataron. Sí, es un tema más estructural. En algún punto hubo un programa Acompañar, que era un programa de transferencia directa de ingresos para personas que estaban en situación de violencia de género, que ni siquiera necesitaban una denuncia. Eso se desmanteló en su momento, que era como para cubrir ese bache económico, que tampoco servía demasiado. Entonces nunca hubo una seriedad en términos de política pública. Por eso tampoco hay una estadística oficial, porque nunca se lo tomó con esa seriedad para poder abordarlo desde el Estado. Sobre todo eso, ¿no? La necesidad de tener un registro público, una estadística. Por supuesto que hay otras fuentes de información, pero en este aspecto, en este rubro, creo que una contribución del sector público sería importante para tener números y a partir de esos números gestionar. Lo que una vez dijo Tomás Bulat, el papá de Santi, al que también le mando un abrazo, lo que no se mide no se gestiona y lo que se mide mal se gestiona mal. Y también empezar a preguntarnos qué nos pasa a nosotros como sociedad, que seguimos siendo una sociedad que permite este tipo de desbalances y que permite que siga habiendo femicidios como el de Agostina Vega. 10:58 en toda la República Argentina. Enseguida regresamos.
Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Este Día del Padre, Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium pensados para regalar y compartir. Atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Cada box se prepara con productos de primera calidad. Más información y pedidos en Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now, 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Y 4 minutos en toda la República Argentina. Flamantes declaraciones de Patricia Bullrich. No hay riesgo de fractura. Entrando en el Senado. En un ratito las vamos a escuchar y darle contexto, por supuesto, a lo que es, sin dudas, una noticia política importante, porque, por supuesto, retrata, una vez más, las divisiones en el gobierno del presidente Javier Milei. Ronda informativa que va a empezar con el señor Mauro M. Mauro. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, en realidad ya está haciendo su primer viaje oficial como presidenta encargada, saliendo justamente de Venezuela, y fue a India, la República de la India. Se juntará con su par, vieron que es difícil, pues es presidente o no es presidenta Delcy Rodríguez, presidenta encargada, bueno. No, es presidenta. Es presidenta. Toma de facto es decisiones. presidenta. De facto es presidenta. Toma las decisiones. De facto es presidenta. Sí. Se va a juntar con Narendra Modi, su par de la India, y por supuesto van a hablar seguramente de inversiones indias en el sector energético venezolano, en un contexto, donde se empiezan a plantear ciertas dudas respecto de no solo su legitimidad, sino que qué va a pasar con el país caribeño, y al respecto de eso se refirió Marco Rubio en una comparecencia ante el Senado. Antes que nada les recuerdo a todos que soy el 2, así que literalmente han pasado 5 meses. O sea, sé que parece que fue hace 10 años, pero han pasado 5 meses. Y creo que Venezuela está en un lugar mejor y en una mejor trayectoria hoy de lo que estaba hace 5 meses. Ahora, ¿está donde tiene que estar? ¿Está donde finalmente tiene que terminar? La respuesta es, por supuesto, no. En última instancia, para lograr una verdadera transición, tienen que tener elecciones multipartidistas libres y justas. Pero las condiciones para unas elecciones libres y justas son las siguientes. En primer lugar, se debe tener medios de comunicación libres y abiertos. Y aunque se ha visto que los periodistas independientes ahora están por primera vez activos de nuevo, eso tiene que existir. A los partidos políticos se les debe dar el espacio y el tiempo para organizarse. Lo electoral, el Consejo Nacional Electoral, tiene que ser reformado para que tengan miembros que realmente cuenten los votos de manera precisa. Se tienen que dar ciertas condiciones. No les estoy diciendo que eso sea de acá a 5 años, sino que han pasado 5 meses, así que quiero ser relativo respecto a esa expectativa. ¿Tiene ganas Estados Unidos de que haya elecciones en Venezuela contando con una garantía para ellos como Delcy Rodríguez? Esa es justamente lo que creo que deja ver Rubio. Lo que dijo que tiene que pasar, no veo a Estados Unidos presionando para ello. Estamos bien con Delcy, parece decir Marco Rubio. Porque responde directamente a lo que quiere Donald Trump. O sea, si María Corina Machado, si bien es afín, podría tomar otra decisión. Por ahora, más allá de lo que dice Rubio, Delcy Rodríguez se queda y está más activa que nunca. Impacto en Roland Garros, perdió la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, ante Schneider, 3-6, 7-5, 6-0. Momento de quiebre ese segundo parcial que lo gana Schneider. Diana Schneider, de Rusia, número 23 del ranking, 25ª preclasificada. Y en el tercero no opuso resistencia Arina Sabalenka, así que eliminada del
torneo la número 1 del mundo. Euge Mucio. Bueno, juicio por YPF. Nueva noticia de este juicio. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes revisar el fallo del 27 de marzo por pedido de Buford Capital, los demandantes justamente a la Argentina por la mala expropiación de la petrolera de YPF. Y de esta manera no va a revisar el fallo que le dio la razón a la Argentina y que la eximió de pagar los 16.000 millones de dólares de reparación que reclamaban entonces los demandantes. Ahora a Buford Capital le queda la Corte Suprema. O sea, tenía dos opciones, o ir primero por acá o ir directo a la Corte. Fue primero para la revisión de el tribunal de Nueva York, del Segundo Circuito de Nueva York. Ahora vamos a ver si llega a la Corte. El gobierno al mismo tiempo dijo que está a un paso de la victoria definitiva del juicio por YPF que sigue en Estados Unidos. Así que otra buena noticia para el Estado. Muchas gracias, Euge. Horacio Ceballos y Marcel Granollers. Ceballos argentino, Granollers español, a semis en dobles de las mejores parejas del mundo que han sido números 1 durante un buen tiempo buscando otro título de Grand Slam. L. Tenemos que hablar de los cambios en la verificación técnica vehicular que ahora se les permite al sector privado ingresar en este tipo de trámites. Fue publicada la información en el boletín oficial que comienza a regir la habilitación para que los talleres mecánicos particulares inscriptos, y este es un detalle importante, puedan realizar la revisión técnica obligatoria, la verificación técnica vehicular, que todos los que tienen autos están obligados a hacer anualmente. La normativa la había comunicado Manuel Adorni ayer a través de sus redes sociales. A partir de mañana se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la revisión técnica obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de la VTV. Lo que tienen que hacer ahora los talleres mecánicos es ingresar a la página del Ministerio de Transporte para ahí inscribirse, para cumplir todos los requisitos que tienen que cumplir, y entonces ahí sí cada uno pueda elegir libremente dónde hacer la verificación técnica de su coche. Hice la VTV hace poco, claro, de mi auto modelo 2014, porque me retiraron el registro porque no la había hecho, algo que después me dijeron que estuvo mal en que me retiraran el vehículo porque hay una ley nacional que no lo contempla y depende del distrito, sí. En este caso me pasó en la provincia de Buenos Aires. Pagué la multa, retiré el registro, necesitaba el registro para hacer la VTV, así que primero tenía que retirar el registro. Hice todos los trámites, pero la VTV la hice en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Herrera. 10 minutos, impecable. Perfecto. A ver, yo no sé, no me voy a meter en la cuestión de monopolio, oligopolio. Claro. Promuevo la competencia. Me gusta que haya más lugares que compitan por servicio y calidad. Ahora, lo que vi es un lugar con componentes muy específicos. Van a tener que adaptarse los talleres mecánicos. Sí, los requisitos son muchísimos. Desde algunos seguramente lo harán y tendrán un ingreso adicional y bienvenida sea la competencia. Pero es un ajuste muy grande que no es para cualquiera. Claro, espacio, máquinas especiales. El otro día fui a un taller privado a hacer grabado de autopartes. De las puertas y todo. Que ese es privado. Claro. Y también, o sea, un nivel de tecnificación positivo. Bienvenida a la competencia. Ahora, lo que para hacer una buena verificación técnica vehicular, un taller mecánico privado va a tener que adaptarse y va a tener que invertir recursos, plata. Hay una cantidad de requisitos que tienen que cumplir para, primero, poder registrarse y una vez registrados, obtener esa habilitación para poder realizar la verificación técnica a cada uno de los autos que se presenten. Y después falta ver cómo cada jurisdicción reglamenta esto que hoy fue publicado en el boletín oficial. Por eso el tema de la jurisdicción es una ley nacional que te dice, mirá, si no te hiciste la VTV, no te tienen que sacar el registro, y una ley provincial que sí. ¿Cuál es la más importante? ¿La nacional o la provincial? Bueno, tiene que ver con un federalismo que cada uno lo entiende. Claro, como quiere, tal cual.
Barbie Arroyo. Bueno, ayer de las películas más premiadas, hubieron 2 que se llevaron casi todos los premios, 5 cada uno. Hablamos de Belén y Gatillero. De Belén la conocen quizás un poquito más, película escrita, coescrita entre Laura Paredes y Dolores Fonsi y dirigida por Dolores, y fue bastante particular porque se llevó mejor película, pero mejor director se llevó la otra, Gatillero, con Cris Tapia Marchiori. Y uno dice, ¿y a dónde las puedo ver? Ahora, ¿no? Ya que pasaron por salas y todo. Bueno, Belén está en Prime Video desde el verano pasado aproximadamente. Tal vez ya la han visto 1 o 2 veces. Gatillero es más difícil a veces de encontrarla y está en HBO Max. Esta película tiene la particularidad que es una película de acción, argentina por supuesto, que se ha sido filmado todo en una sola toma, ¿no? En un plano secuencia a lo largo de la hora y 10 que dura. De hecho, aquí lo comentamos, que a veces el director no podía ingresar a una vivienda, se hizo en la isla Maciel, y tiene que ver con la persecución de un delincuente, cómo llega hasta la jefa de la banda, que es Julieta Díaz, es la protagonista. Sergio Pondeley es el galgo, le dicen al actor, porque corre toda la película. Es una cosa de locos. La acción que ha tenido es casi como teatral, porque al no haber corte, pasa como en el teatro. Y se van pasando la cámara, a veces un actor la lleva encima para filmar una determinada escena y se la va pasando un técnico y así. Está en HBO Max, entonces, esta película que se ha llevado mejor director, mejor guión original, fotografía, sonido, caracterización, maquillaje, de todo. Fue una sorpresa realmente. Y bueno, y bienvenido entonces la diversidad en que 2 películas han sido quienes se llevaron la mayor cantidad de premios y no fue una sola la que conquistó todos los galardones. 11 y 13 minutos en toda la República Argentina. Ha pasado nuestra primera ronda informativa y en un ratito les voy a contar qué está pasando en Kansas City con la actualidad del seleccionado nacional. Now.
Zurich presenta la actualidad económica. A cargo de Eugenia Mucio. Bueno, estuvo Luis Caputo, además de en el Cambras ayer, que lo escuchábamos hablar de que hay dólares para todos y que el Banco Central va a comprar mucho más dólares de lo que tenía planeado y que le dijo al FMI. Ayer también estuvo en el IAEF, el Congreso de Ejecutivos de Finanzas, y avisó que va a reenviar la ley de inocencia fiscal, aquella ley que lo que hace es darte un cierto beneficio, o en realidad presumir que vos, después de evadir al fisco por no pagar tus impuestos, podés acceder a un régimen simplificado del impuesto a las ganancias, hasta 1.000 millones de pesos de ingresos anuales y hasta 10.000 millones de patrimonio en el año, obviamente. Y podés justamente con una declaración jurada pagar las ganancias, lo que debes, solo lo que debes, y el fisco no te va a investigar, digamos. Claro. Eso es más o menos simplificado lo que dice la ley de inocencia fiscal. Bueno, avisó que va a reenviar esta ley de inocencia fiscal porque, ¿qué pasa? Desde que se reglamentó, que esto fue a inicios del 2026, hasta ahora fueron muy pocos los dólares que entraron por este régimen. Hay 80.000 inscriptos en este régimen simplificado a través de la ley de inocencia fiscal, pero según datos que me aporta el economista, por ejemplo, Amílcar Collante, depósitos en dólares del sector privado desde la reglamentación hasta ahora solo crecieron en 1.169 millones de dólares, que es un 3%. Cuando hay una cuenta que tenía hecha el ministro de Economía, Luis Caputo, para que este suplemento de dólares lo ayude a sostener de alguna manera el flujo que hay de divisas estadounidenses en el mercado y no tener que, por ejemplo, salir a emitir deuda cara porque el riesgo país por ahora no baja. Entonces, lo que hace es mandar una nueva ley. ¿Qué cambios va a tener esta ley? Según tuvo hace un par de semanas unas reuniones con tributaristas, por ejemplo con César Liptin, que es uno de los especialistas que más consulta el gobierno de esto. Muy, muy competente, es una referencia Liptin. Total. Los tributaristas lo que le dijeron es, hay varias dudas que tienen quienes se nos acercan a nosotros como contadores y como abogados tributaristas para ingresar a la ley de inocencia fiscal, que es si de repente yo hago esto, el día de mañana cambia la ley, ¿voy a tener algún tipo de resguardo de parte del fisco? Bueno, primero lo que habían sugerido y que ya hizo el gobierno es extender el plazo de adhesión justamente hasta julio, hasta el 27 de julio, porque vencía ahora en junio, hasta el 27 de julio. Y después, uno de los topes que es el gobierno probablemente vaya a incluir en este proyecto que va a mandar al Congreso es la exención de los topes máximos para ingresar. Dije recién, hasta 1.000 millones de ingresos brutos, de pesos, siempre hablando en pesos, y 10.000 millones de patrimonio total. Lo mismo también es analizar e incluir a los grandes contribuyentes, algo que está eximido, en la ley que está vigente y que está reglamentada. Pero analizar e incluir a esos grandes contribuyentes. Básicamente porque lo que dice es que después de la depuración que hizo el ARCA en 2025, ese número se redujo un 60% y que ahora solo hay 1.500 de esos contribuyentes en la actualidad. Un poco ahí perdiendo esta primera aproximación que tenía la ley, que era, aquellos que sacan efectivamente los dólares de abajo del colchón y que no entraron en el blanqueo, ¿no? Porque la ley de inocencia fiscal es de alguna forma una ley de blanqueo permanente, pero de montos más chicos. Bueno, ahora al parecer están analizando justamente a qué grandes contribuyentes también podrían entrar en esta ley de inocencia fiscal. Decía que Caputo tenía un cálculo de esto, hay unos alrededor de 180.000 millones de dólares abajo del colchón que tenemos los ahorristas fuera del sistema registrado, fuera del sistema financiero, y Caputo tenía en mente que haya un 10% de esos 170.000 millones de dólares que están afuera del colchón que ingresen vía inocencia fiscal. Dije recién 1.000 millones. Remonetización, inocencia fiscal, para el ministro de Economía, obsesión es una palabra demasiado grande, pero hay como un interés muy, muy concreto y muy intenso
que lejos de atenuarse con el tiempo, al revés aumenta, en que esos dólares del colchón, por llamar de alguna forma, salgan de ahí y se vuelquen a la economía de todos los días, al circuito de todos los días. La remonetización o la economía bimonetaria, ¿no? De hecho, una de las frases de ayer del ministro de Economía fue justamente que vamos a tener un bimonetarismo como el que tiene Uruguay, sí. Que es que para algunas cosas usamos los pesos, peso uruguayo en el caso de Uruguay, y para algunas cosas usamos los dólares. Algo que ya de hecho se hace. Una casa hoy en Argentina se compra en dólares. Claro. Un auto hoy en Argentina también se cotiza al menos en dólares. Después tenés planes de pago en pesos, pero también se cotiza en dólares. Hubo algunos ensayos del gobierno con esto, no sé si recuerdan, el débito en dólares, sí, o las cuotas en dólares. Le consultábamos al CEO de Renault, que vino la otra vez acá, si eso había funcionado, y él había comentado que había algunas empresas que quizás lo habían utilizado para comprar vehículos de transporte o para su logística interna, digamos, pero no así el ciudadano de a pie, ¿no? Que tiene una idiosincrasia con el dólar que es muy distinta a la de otros países, ¿no? También. Es que nosotros ahorramos en dólares y al mismo tiempo es como lo último que tocamos. Sí, el famoso canuto. El famoso canuto. Sí. Total, sí. Total. Pero o sea, bueno. El primer gesto es ahorrar en dólares y el último es gastar esos dólares. Completamente. De por sí porque hay, bueno, es una discusión un poco más grande, ¿no? Pero nunca hubo una política monetaria destinada a que nuestro peso sea... que tenga la función de reserva de valor. Claro. ¿No? Tiene otras funciones como el intercambio de bienes, pero no tiene la de reserva de valor. Ahora, con la apreciación del peso, obviamente algunos empresarios, el último fue Eduardo Constantini, dice, ya el dólar no va a ser refugio. Hay que buscar otros instrumentos más vinculados con el peso. Bonos, acciones, fondos, superfondos, que incluso los bancos en sus aplicaciones te ofrecen. Pero es difícil cambiar la cabeza, claro, y modificar la cultura de tengo un puchito para ahorrar, compro dólares. ¿Qué es lo último que voy a hacer? Sacarlos del colchón, de la cuenta de ahorro, de la caja de ahorro en dólares, de la caja de seguridad, donde sea, y volcarlos al circuito cotidiano. Claro, a la discusión micro, de hecho, en realidad si vamos a los últimos meses, por ejemplo, el dólar estuvo en caída y la inflación estuvo en alza, ¿no? Tuvimos aceleración inflacionaria y es esto que vos decís, de repente hubo una política monetaria de corto plazo que hizo que si de repente vos tenés que invertir un ahorro que tenés, hablo siempre del minorista, un ahorro que tenés a fin de mes o a principio de mes, quizás decidas en invertir en otros instrumentos que son en pesos y que te dan por encima de la inflación que en dólares, pero eso es de corto plazo. Claro. En el largo plazo uno sigue pensando, bueno, Argentina siempre estuvo expuesto a inflaciones altas y a devaluaciones repentinas y cimbronazos de esas devaluaciones. Es el encargado, Franchella, diciendo crocante, dólares. Bajo el colchón, uno arriba del otro. Uno arriba del otro. Total. Sí. Y después la discusión de los mayoristas, las grandes empresas y los grandes usuarios financieros. Ahí ya también tenés la confianza y la credibilidad, que el gobierno estuvo toda la gestión apuntando los cañones a intentando construirla, pero todavía no lo logra. Poco tiempo también, ¿no? Es poco tiempo, sí, son 3 años obviamente, ¿no? Bueno, de hecho, es cuando lo escuchan a Caputo hablar de esto de Kicillof nunca va a ser presidente, o que busca la confianza, les pide que inviertan y demás, está intentando dar ese mensaje que es político y que está muy presente, te digo, en los empresarios. Ayer que estuve en el IAF y dando vueltas y charlando y siempre haciendo un poco de pasillo, lo que te contaban es... Caputo dice que el riesgo político no está, pero en realidad vamos a esperar a las elecciones a ver si está. Bueno. Todavía está como esa temperatura de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, cuando todavía falta más de un año, gente, pero se adelantaron las elecciones a la discusión político-económica y al mismo tiempo miran otras variables como riesgo país, ¿no? Y en el riesgo país ven que todavía está cerca de los 500 puntos básicos y te dicen, más allá de la confianza, más allá de todo lo que pasó hasta ahora, hay una cuestión técnica.
hay ahí una presión muy grande de parte de las empresas de, por ejemplo, sacar el cepo cambiario a las empresas, esta restricción cruzada entre el mercado cambiario y el mercado financiero, y entre otras cosas, ¿no? Buscan que ese flujo de dólares esté. Así que es algo que se construye con el tiempo. En la micro veremos si esto hace que efectivamente saquen los dólares del colchón. Sé desde el Ministerio de Economía que esperan un boom después de que esta ley con estos cambios se aprueben. Pero bueno, veremos si se alcanza efectivamente para esa remonetización y ese biomonetarismo que el gobierno quiere. Muchas gracias, Euge Mucio. Y por supuesto, gracias a Zurich por acompañarnos. ¿Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros? Bueno, para cambiar eso llega Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich acompaña todos los días a sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich, beneficios que nos unen.
La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño, con una calidad que supera la realidad. Invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 50%. Aprovechar el golazo de las 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Acabará así, escucha esto. Día del Padre, regalo, donde Grimoldi. Día del Padre, cuotas, donde Grimoldi. Día del Padre, promos, donde Grimoldi. Avísale a todo el mundo, el regalo del Día del Padre está en Grimoldi. Las mejores marcas y cuotas sin interés. Este Día del Padre, sabes a dónde ir. Grimoldi tiene hasta 9 cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Varsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Mauro Embe, Medio Oriente, actualización. Sí, dijimos que en las últimas horas hubo una intensificación en los combates. En este caso, Irán atacó una de las bases del CENTCOM, que es el Comando Central de los Estados Unidos, que está justamente en Medio Oriente, hace muchos años, no es que está ahora por la guerra, sino que está hace muchos años, en Bahrein, y atacó también Kuwait con drones y misiles y un ataque directo al aeropuerto, de hecho que quedó prácticamente destruido. Se viralizaron varios videos de la destrucción en el aeropuerto de Kuwait, que dejó aproximadamente y por ahora un muerto y al menos 63 heridos, por ahora, ¿no? Esto es un recrudecimiento, porque justamente Irán está haciendo algo que hacía antes del alto del fuego, justamente atacar a los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, a las bases, por supuesto, norteamericanas. En respuesta a eso, Estados Unidos atacó en defensa propia, como está diciendo, para no decir que volvió a la guerra y evitar un conflicto con el Congreso. Atacó lanzaderas de misiles iraníes en la isla de Qeshm. La isla de Qeshm es una isla en el medio del estrecho Hormuz. Es una de las tantas islas que posee Irán. No es la isla de Kark, donde está la mayor parte de la producción de crudo, pero sí una de las islas más importantes de Irán en el estrecho Hormuz. En un contexto que se está recrudeciendo. De hecho, el precio del petróleo ahora, el precio del barril del Brent de futuro está en $97.48. Volvió a estar cerca de los 100, cuando antes volvió a estar cerca de los 90. Entonces es un recrudecimiento que parece que las expectativas hacen que esto puede volver a empeorar como ya estaba antes. En ese contexto, el presidente Donald Trump dio una entrevista al podcast de entrevistas Pod Force One del New York Post, que es un diario que él suele dar entrevistas, uno de los pocos en Nueva York, de hecho, de entrevistas, ¿no? Sensacionalista, de alto impacto. Ya incluso la tipografía del título del New York Post es bastante primo hermano del The Sun. Exactamente. Y habló, bueno, no solo dijo que Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear y que le gustaría reunirse con Mojtaba Khamenei, que creo que lo llamó Ayatolá, pero no es Ayatolá todavía. Si bien es el día del Supremo, no le dieron el título todavía a Ayatolá, ¿no? Que esa es una cuestión más bien del Islam chiita, pero bueno, le dijo de todas maneras Ayatolá, y además confirmó lo que le dijo a Netanyahu. No sé si diría enojado. Estaba un poco perturbado por su constante pelea con el Líbano, ¿viste? En un momento dije, Bibi, tenemos que parar esto, tenemos que pararlo. Pero tengo una muy buena relación. Nos ha ido bien, nos ha ido muy bien juntos. Él siempre dice, nunca lo hubiésemos podido hacer, pero todo el mundo sabe que nunca lo hubiéramos podido hacer sin los Estados Unidos. Pero hemos trabajado muy bien juntos. Me cae muy bien Bibi y he trabajado muy bien con él. Tuvimos ya sabe, donde yo soy un presidente en tiempos de guerra y él es un primer ministro en tiempos de guerra. Una parte muy importante del mundo y creo que lo hemos hecho bien, ya sabes, muy bien. Nos hemos llevado muy bien juntos. Lo confirmo.
O sea, confirmó lo que le dijo, maldito idiota, no sé qué estás haciendo. Sí. Bueno, todo lo que dijimos el día de ayer que le reprochó Donald Trump a Netanyahu, el primer ministro israelí, que por supuesto siguen los conflictos entre Hezbollah e Israel. Eso no se detuvo. Sí, el ataque mayoritario israelí sobre Beirut, pero siguen los combates. Y al mismo tiempo, mientras eso sucede, el gobierno de Israel y el gobierno de Líbano, que no es Hezbollah, se volvieron a juntar en una cuarta ronda de negociaciones en Washington. Sabrán que estaban reunidos, se reunían cada tanto con el auspicio de la Secretaría de Estado para ver si pueden hacer un acuerdo de paz. El tema es que mientras Hezbollah no forme parte de eso y no se desarme, cualquier cosa que puedan acordar es más una cuestión simbólica que algo real, ¿no? Entre el gobierno propiamente del Líbano y el Estado de Israel. En ese sentido, un dato que resonó bastante en Medio Oriente. ¿Se acuerdan que hace un tiempito hablábamos de las milicias pro-iraníes en Irak? Que habíamos dicho que esa era una de sus grandes herramientas en un país vecino y que tiene muchísima influencia. Y también habíamos dicho que había un nuevo primer ministro en Irak, que había que ver si podía formar gobierno, se llama Ali al-Saidi, que se lleva muy bien con Trump y también con Irán. Es importante que el primer ministro de Irak se lleve muy bien con ambos. Y hay novedades respecto de estas fuerzas pro-iraníes en Irak, porque Imam Ali y Saif al-Haq, que son dos grupos terroristas que forman parte de lo que se llaman las Fuerzas Populares de Movilización, en árabe al-Shahabi, acordaron con el gobierno entregar su armamento y justamente pasar a la política civil. Cosa que es un avance, si se quiere, ¿no?, del nuevo primer ministro que dice: estoy desarmando milicias irregulares, grupos terroristas para los Estados Unidos de América, en Irak, lo que le daría, bueno, mayor previsibilidad a toda la región, porque Irak suele ser el terreno de combate de todo lo que sucede en Medio Oriente. Para terminar, como estamos haciendo desde hace varios días, la selección de Irán recibió las visas para ir a México. Bien. Pero todavía no tiene las visas para jugar en Estados Unidos. Y debutan el 15 de junio, en 12 días. Y no es un tema de conversación. No, yo pues me voy fijando, ¿no? Si lo tienen o no lo tienen, pero... Pero es un tema que debería estar en agenda. Y si no tienen las visas, no van a poder entrar a Estados Unidos. Te modifica todo el campeonato. Sí, o sea... el fixture. Claro. Yo creo que les van a dar las visas. Veremos. Con Trump nunca se sabe, así que veremos. Pero, y siempre te aporto, lo de Gianni. Para Infantino es un escándalo. Sí. Para Infantino, que un equipo se quede sin jugar porque no tiene visas por una decisión política del presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta la relación que hay entre Infantino y Trump, le entregó el premio de la paz, el famoso Peace Prize, inventado por FIFA para dárselo a Trump. Y tratar de convencerlo para el Mundial. Trump festejó con Chelsea e Infantino el Mundial de Clubes. Es más, Rhys James, el capitán de Chelsea, levanta la copa y algo le dice a Trump: mirá que vamos a saltar y a celebrar, y él dijo: adelante, me quedo. Go ahead. Exacto. O sea, en algún momento tienen que llegar esas visas. Deberían, veremos. 11:40 en toda la República Argentina.
11:46 en toda la República Argentina. Vamos a conversar con Damián Dipache, analista económico. Hola Damián, Juan Pablo Barsky, Euge Mucio y equipo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va, Juan Pablo? Muy bien. Todo muy bien. Bueno, algunos temas más de furiosa actualidad. El dólar arranca con una tendencia alcista en junio, 1.450. Caputo habla de, y lo explicaba Euge recién, un avance de Argentina hacia un sistema bimonetario a la uruguaya, buscando esta remonetización de sacar los dólares del colchón e incluirlos en el circuito de todos los días. Empecemos por ahí. Si es un rumbo inevitable o hay una cultura de muchos años en la que los argentinos ahorran en dólares y es lo primero que deciden cuando les sobra un puchito comprar dólares y es lo último de lo que se desprenden. Bueno, mira, 4 datos de esos, 4 datos. Primero, los argentinos, a pesar de la estabilidad cambiaria, siguen adquiriendo dólares. La única diferencia respecto a otro contexto que lo dejan dentro del sistema financiero local, eso es muy bueno, por lo cual podría haber en la contraparte mayor de crédito en dólares. 2. Se viene el mes de junio. Mes de junio nosotros hicimos un relevamiento. Siempre lo hacemos semestralmente. ¿Cuál es el uso de los argentinos del aguinaldo? Ajá. ¿Cuál es el segundo uso de del aguinaldo? Segundo, de 10 dólares. Opciones. Dólares, billete, segunda opción. 3. Este tipo de cambio está trazado, los precios están adelantados, debate que se viene dando hace tiempo. Obviamente el peso se apreció, pero ¿qué es lo que también te está pasando? Están llegando muchos dólares. De hecho, llegan muchos dólares, todavía no tenemos liquidación de la cosecha gruesa. Si ustedes ven actividad económica del agro, en el mes de abril cayó. ¿Por qué? Porque hubo lluvia, porque no pudieron levantar cosecha, por lo cual todavía falta cosecha gruesa de liquidar hacia adelante, a pesar de que viene muy bien el tema de ingreso de dólares. Colocación de deuda de empresas, colocación de deuda de provincias y muchos argentinos que efectivamente juegan al carry trade, venden sus dólares, en muchos casos también para pasarse a pesos y obtener una renta en pesos. Y vamos a la 4. Colchón Bank. Colchón Bank en Argentina es, digamos, más que lo sistémico, porque ahora van a querer modificar lo que es inocencia fiscal para que tengan mayor garantía jurídica aquellos que tengan Colchón Bank y lo lleven al banco. Ahora, ¿cuál es, a mi criterio, la situación por lo cual muchos que están dólares debajo de la almohada no llevan sus dólares al sistema? Por la obligación de pasarse al régimen simplificado de ganancias. Yo te digo, escúchenme a mí, muchos dicen, che, yo soy monotributista. Si me paso al régimen simplificado de ganancias por blanquear un canuto de $70.000, tengo que pasar a pagar 30% de ganancia, 21% de IVA, pagar ingresos brutos, tener un contador a cargo y quizás no me da mi economía. Entonces creo que ahí hay una situación muy importante, independientemente de la garantía jurídica, que che, viene otro gobierno y me viene la renta extraordinaria, me viene el impuesto a la riqueza, lo que sea, ¿no? Por haber blanqueado el canutito. Clarísimo, clarísimo. Estamos conversando con Damián Dipache. En un ratito vamos a hablar de un recibo que publicaste en Twitter y que tiene que ver con la dificultad para ser una empresa competitiva con tanta retención, con tanta deducción de impuestos, tasas en distintas escalas. Pero Euge tenía una pregunta para hacerte. Sí, Damián, ¿qué beneficio pensás que está justamente pensando el gobierno sobre esta economía bimonetaria? Es decir, ¿hay un beneficio que piensa sobre la inflación? ¿Hay un beneficio que piensa sobre la circulación de dinero? ¿Desde qué lado optimista lo está pensando el gobierno de que una economía bimonetaria como la que tiene Uruguay, que paga algunas cosas en dólares y otras en pesos uruguayos, puede funcionar en Argentina? Muchos beneficios. ¿Por qué? Porque en Argentina ustedes saben que es el mayor tenedor de dólares después del propio emisor, que es Estados Unidos. Y esto es bestial. Y lo peor, que el mayor tenedor de dólares fuera de lo que es Norteamérica. A ver, chicos, desde el video de Tato Bores hasta ahora no cambió. Sí, nada. Nada cambió. Es más, se incrementó fuertemente porque tuviste del año 2011 hasta el año 2025, comienzo, con interregno de solamente 2 años, cepo en Argentina.
sea, no podrías acceder a adquirir la divisa norteamericana, por lo cual la hacías fuera del sistema. ¿Y dónde la conservabas? Fuera del sistema. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ir a una economía bimonetaria? Que esos dólares puedan circular. Pero para eso se necesita mucha, pero mucha confianza. Y yo digo que la confianza se va a poder lograr a lo largo del tiempo con 3 velocidades. ¿En qué velocidad estamos ahora? Tortuga. Porque esa situación requiere todavía un resguardo institucional, que efectivamente después no me persigan por haber sacado los dólares del colchón. 2, que los comercios comiencen a ofrecer esa posibilidad de pagar en dólares. Vieron que se intentó, pero la verdad que no hay exhibición de precios en dólares, todos son en pesos. Y 3, que el dólar ya no sea refugio de valor, sino que sea unidad de cuenta y medio de cambio. Todo eso en la economía se llama adopción social de cambio. Y Argentina tiene muy arraigado que el billete, que a Franklin no se lo toca, se lo peina. Perdón, ¿podés repetir? ¿A Franklin no se lo toca? No se lo toca, se lo peina. Excelente. Todos los días vas a ver, lo tenés ahí, pero nunca querés cambiar a Franklin. Perfecto. Y menos Franklin por Homero, pero ni en pedo. No. Entonces, esto, que esperá, Juan Pablo, Euge, amigos, los argentinos por tener dólares fuera del sistema están teniendo una pérdida enorme. Claro. El dólar es una de las monedas que más se depreció en el actual contexto. El peso se apreció en toda la gestión Milei, por lo cual te convendría efectivamente haber vendido los dólares, a pesar, escuchá la psiquis argentina, a pesar de que perdés un montón teniendo dólares, los argentinos dicen, esto como la banca, muchacho, en algún momento sale el rojo y me llevo todo porque se deprecia el peso. Eso está en el imaginario colectivo, producto de, obviamente, desestabilizaciones en el mercado argentino. ¿Y saben cuál es la próxima? Que a mí el ministro de Economía, nosotros lo entrevistábamos, lo habrán visto, sí. Me manifestó que no va a haber volatilidad el año que viene, pero muchos argentinos apuestan a la volatilidad. Es un año electoral también el año que viene, por eso también se piensa en que puede haber volatilidad. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el cambio de esquema respecto de otro periodo en Argentina? Primero, ¿hay muchos pesos circulando en el mercado? No, porque la base monetaria está casi fija, obviamente están colocados en letras, bonos, etc. 2, ¿hay muchos dólares? Sí. ¿El año que viene va a haber muchos dólares? Sí. ¿Hay mucho vencimiento de deuda? Sí, 21.000 millones de dólares. Entonces ahí hay una situación así, ¿va a haber tantos dólares como para que no haya una depreciación del peso frente al dólar? Va a ser una gran incógnita, veremos cómo lo resuelve el Tesoro, ese nivel de deuda. Pero algo fundamental, que es la tercera respecto de la volatilidad, venimos de un escenario muy pero muy disruptivo. En octubre del 2023, ustedes recordarán que los argentinos no tenían acceso al mercado cambiario, no había dólares para importar y adelantaban compras de bienes durables porque pensaban que después tampoco iba a haber. Bueno, hoy eso se mejoró, eso se normalizó. Piensen lo siguiente y háganme pensar conjunto, pensemos en forma colectiva e intervengan sin problema. ¿Se acuerdan cuando en octubre de 2023 decía el dólar se va a 3.000? Sí. Sí. Bueno, imagínense ese momento con esa misma nivel de emisión monetaria, caída la demanda del dinero y velocidad de circulación. Es decir, el hornero circulaba tanto que se le salían las plumas. Vos imaginate, me tomo el DeLorean de Volver al Futuro, me paro en junio del 2026. Sí. A ese nivel de velocidad de circulación, caída la demanda de dinero y emisión monetaria, ¿cuánto sería el valor del dólar hoy? No se peguen un tiro, 13.353 pesos. 13.353, iba a decir 7 lucas, me quedaba por la mitad. Exacto, el dólar se me va a 3.000 por inflación. Con ese nivel de emisión sería un dólar de 13.000. Es un bestial. Entonces, hoy el debate, Milei Cavallo, es decir, che, ¿de cuánto debería ser este tipo de cambio? Y si yo estuve el otro día en conferencia en la Binal Metal Mecánica y me dice, che, nosotros tenemos inflación de costo en dólares. Sí. Entonces tenemos un problema acá para un sector. Y está apreciado el peso, sin ninguna duda. Pero ¿qué debería pasar para que no esté apreciado el peso? Si están llegando muchos dólares y la base monetaria está fija. Entonces, es un fenómeno que vamos a tener que mejorar por productividad puertas adentro y por competitividad puertas afuera. Y la competitividad puertas afuera es mucho más larga en el tiempo que la productividad puertas adentro.
después te voy a preguntar por la supuesta enfermedad holandesa, pero quiero que vayamos a un posteo tuyo con relación a impuestos. Impuestos más tasa municipal igual desglose locura infernal impositiva. En una sola factura, y la publicás, 10 retenciones diferentes porque cada jurisdicción quiere cobrar su adelanto ya. Muchas alícuotas de retención son más altas que la alícuota real del impuesto para garantizar recaudación y se aplican aunque después en la liquidación mensual te queden saldos a favor en algunas provincias y deudas en otras. De en serio, no hablemos más de competitividad de empresa argentina sin solucionar esto, por favor. Y es impresionante el desglose. Buenos Aires, Cava, Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, Misiones, retención de ingresos brutos en Tucumán, retención de ingresos brutos en Santa Fe, Municipalidad de Zárate, una tasa por inspección. Es imposible así, y creo que tiene que ver con lo que vos estás hablando. Es inviable. Mirá, esto me lo mandó un empresario, que es un cheque diferido. Sí. Suponete que el cheque diferido sea 90 días. O sea, estos tipo tiene 10 accionistas del Estado que cobran antes que los propios accionistas del cheque, ¿me entendés? Claro. Sí. Esto es delirante. Entonces, imagínate que en un momento donde muchas pymes están teniendo problemas para financiar su capital de trabajo porque vienen de una herencia, una tasa elevada, de cheques rechazados y una situación de deuda acumulada con mercado doméstico local complejo, vienen los 10 tipos y te dice, un problema tuyo. Yo la mía me la llevo al día 0. 10. Entonces, Juan Pablo, no nos ponemos nunca en el saco del tipo que está laburando, que está emprendiendo, que está produciendo. Te digo en serio, a mí me preocupa mucho esto, ¿entendés? Porque tenés a los 3 niveles de gobierno, nación, provincia y municipio, conspirando con la situación de competitividad de la empresa, que esto refiere a los 3 niveles de gobierno. Sí. Y un dato no menor, cuando vos ves cómo estos tipos están entongados, con el CICRE, con el CIFIRE, es peor que una maquinaria rusa, porque los rusos en la Unión Soviética eran 15, acá son 23 entongados con percepción y retenciones. No, y además el CIRCREV no te perdona y no. Al toque, pum, viene el hachazo y es un descuento del 2,5, del 3, lo mismo ingresos brutos en ARBA, hablo de jurisdicciones que conozco, ni que hablar tasas municipales, y esto, digamos, sobre los contribuyentes y mucho más sobre los empresarios, que además tienen otra dinámica de negocio, pega de una forma letal. Quiero preguntarte por la supuesta enfermedad holandesa. Llueven dólares. Esto, por supuesto, aumenta la oferta y más allá de la demanda, el gobierno, o el Banco Central, mejor dicho, está comprando dólares a nivel récord. ¿Podemos correr ese riesgo de que ante la lluvia de dólares algunos sectores queden perjudicados en modo enfermedad holandesa? Sí, sin ninguna duda. Y déjame que lo divida en 4, porque no podemos hablar de generalidad. Primero, algunos sectores industriales están muy complicados porque vienen de una estructura pública donde fue muy leonina. Entonces, no están alcanzando a lograr la productividad necesaria para esta falta de competitividad argentina. Ejemplo, sector textil y calzado. Sector textil y calzado es caro en impuestos, es caro en producción, es caro en distribución, es caro en logística, es caro en eficiencia. Entonces vos yo conozco textiles, juro, el otro día fui a Catamarca, estoy hablando con un textil de los más importantes de industria del trabajo, de indumentaria del trabajo, sin decir la marca, pero conocido. Entonces el tipo me dice, flaco, yo tengo maquinaria alemana, tengo maquinaria italiana, o sea, mi nivel de escala es muy buena, mi nivel de productividad banca. Hay otra industria que fue víctima de un proceso. ¿Cuál fue la víctima? Queda tranquilo, yo te protejo. Claro. Pero te voy a cobrar la patente de corso. ¿Y cómo es esa? Te voy a subir impuesto a las ganancias, te voy a subir ingresos brutos, te voy a subir tasas municipales. Entonces no fue a favor de esa industria. Yo le cobré a la industria el peaje para favorecerlo protegiéndolo en el mercado. Y hoy es un costo enorme para esa misma industria. Entonces, tenés 2 eslabones. Unos que tienen productividad, pueden con esta mala competitividad atravesar el camino, y otros es imposible. Y después tenés un sector 3 y 4. Sector 3 y 4 es, yo voy a mejorar la productividad pero estoy en tránsito, y otro, no la voy a mejorar, no me interesa, tengo 65 años, quiero cerrar mi empresa, y eso se llama desempleo.
Querido Damián, un placer haber charlado con vos estos minutos. Un abrazo. Un placer. No dejen de peinar a Franklin, pero sáquenlo. Damián Di Pace, analista económico, charlando con nosotros. Son las 12:01 en toda la República Argentina.